Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos alumnos? Vamos a estar desarrollando hoy lo que es un enlace químico y vamos a ir recordando algunos temas de la clase anterior. Bueno, vamos a ver los enlaces iónicos, enlace covalente simple y múltiple y enlace covalente coordinado. Vamos a recordar un poquito lo que es la tabla periódica. Yo sé que ahora todos ya tienen su tabla periódica y están pasando en su cuaderno los nombres de los elementos con su valencia para poder trabajar después con las reacciones químicas. Tenemos en la tabla periódica, que fue básicamente estructurada por Mendeleev, en la cual clasificó a los elementos de acuerdo a las propiedades que comparten, a su número atómico y también a la electronegatividad. Bueno, entonces vamos a recordar que tenemos. ¿Cuántos grupos tenemos? Tenemos 18 grupos. ¿Cuántos periodos? Tenemos 7 periodos. ¿Cómo se dividían los elementos? Se dividían en metales, que son del 1 al 12. Tenemos a los no metales, que es este grupo, a los metaloides, que es este grupo, a los gases nobles, que es este grupo. Bueno, dentro de los metales, ¿a quiénes le tenemos? Dentro de los metales tenemos al grupo 1, que son los metales alcalinos, todo este grupo. El segundo grupo, alcalinos térreos. A los metales del 3 al 12, metales alcalinos de transición. A los no metales, a los metaloides y a los no metales acá. Dentro de los no metales tenemos a los halógenos, que son muy importantes, que los halógenos son el flúor, cloro, bromo, yodo, que tenemos que recordar. Bueno, no se olviden de repasar cada uno de estos en el grupo 1, que le tenemos al hidrógeno, al litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, con valencia 1. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en su cuaderno. Recuerden que los cuadernos se van a estar entregando para la primera etapa. Bueno, la electronegatividad de los elementos está dividida en que los elementos a medida que vamos hacia la derecha tenemos los más electronegativos y los que encontramos hasta este lado tenemos a los más positivos. Generalmente estos elementos son los llamados cationes y los elementos negativos son los llamados aniones. Bueno, ¿qué es un enlace iónico? Para empezar vamos a definir que los átomos reaccionan entre sí y pueden formar enlaces químicos. Estos enlaces químicos, uno de ellos es el enlace iónico, en la cual el catión, en este caso el potasio, cede un electrón al cloro, formando una molécula de cloruro de potasio, KCl. Podemos ver que el cloro en su última capa tiene 7 electrones y el potasio en su última capa tiene un electrón. Para estabilizarse, generalmente los elementos deben tener 8 electrones en su última capa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El potasio le cede un electrón y queda ¿con cuánto queda? Con 18. Entonces se vuelve una molécula más positiva. Y el cloro, que tenía 17, pasa a 18. Queda una molécula, como gana un electrón, queda más electronegativo. Bueno, acá tenemos el ejemplo del cloruro de sodio. El cloruro de sodio tenemos el sodio, que tiene en su última capa, como se acuerdan, para hacer la clasificación de acuerdo a al diagrama. Entonces tenemos que en la capa última, que es 3s, tiene un electrón. Y el cloro, que tiene 17 en su última capa, que es la capa 3, tiene, vamos a contar, 2 acá y 5 acá, tiene 7 electrones. Entonces, para estabilizarse, ¿qué pasa? El cloro necesita 1. Entonces, ¿qué hace? Este sodio le dona
al cloro, acá ven cómo le donó, para que en su última capa tenga los 8 electrones que necesita, ¿verdad? Entonces, es como pueden ver, la última reacción queda así. Sodio con su valencia 1 que le donó, con su electrón 1 que le donó, entonces no comparte, le cede el electrón. Entonces, sodio queda más positivo y cloro más negativo. Generalmente estos compuestos conducen la corriente eléctrica, esa es una de sus características. Son sólidos, siempre sólidos con punto de fusión. ¿Qué significa punto de fusión? Es la capacidad de pasar de un estado sólido a líquido menor a 400 grados centígrados. Son solubles en disolventes como el agua. La sal es soluble en agua, entonces es un compuesto iónico. También la mayoría son insolubles en disolventes no polares como el benceno. Y no existen como moléculas indivisibles, sino también como iones de una red cristalina y conducen la corriente eléctrica. Eso es muy importante para los compuestos iónicos que conducen la corriente eléctrica. Bueno, el enlace covalente. En el enlace covalente los átomos no ceden, sino comparten esos electrones. Ejemplo de enlace covalente le tenemos al hidrógeno 2, al oxígeno 2, al bromo 2. Son elementos que no pueden estar solos en la naturaleza, sino necesitan estar en forma combinada para que sean estables. Entonces, un S1 es el diagrama del hidrógeno. Entonces comparten un hidrógeno, cada uno pone un hidrógeno, comparten y se forma una molécula estable. Entonces esa unión se llama unión covalente porque comparten. Bueno, el enlace covalente está basado en compartir electrones, los átomos no ganan ni pierden electrones. Acá tenemos, por ejemplo, enlaces covalentes simples. En este caso, el enlace covalente simple es en la cual cada uno comparte un electrón. Entonces lo que se forma básicamente es esta estructura, que es la estructura del agua. En el siguiente ya comparten, cada uno comparte 2 electrones. Entonces lo que se forma son dobles enlaces. Y en este último comparten 3 electrones cada uno, entonces se forman triples enlaces. Entonces el enlace covalente pueden generar simple enlace, doble enlace, triple enlace. Bueno, acá tenemos una tabla de estructura, representación de Lewis, en la cual nos indica cuántos electrones tienen en la última capa, de acuerdo a la configuración electrónica. Entonces tenemos que para el cloro, que tiene número atómico 17, recuerden que esto van a encontrar en la tabla periódica, el número atómico generalmente es igual al número de electrones que tiene ese elemento, ese átomo. Entonces voy a hacer mi distribución. Acá tengo 2, 4, 10, tengo acá 12 y más 5, 17. Entonces yo veo que en la capa 3 yo tengo 7 electrones. Entonces yo puedo ver que mi distribución acá en mi tabla tengo los 7 electrones. Acá puedo ver entonces que tengo los 7. ¿Cómo está distribuido? Acá tengo uno que está libre y que quiere compartir con otro átomo. En este caso va a compartir con otro cloro de repente. Entonces va a compartir eso y se forma lo que se llama la molécula cloro 2, que es lo que encontramos nosotros en el ambiente, en la naturaleza, por decirlo. Bueno. Acá tenemos una tabla de electronegatividad propuesta por Linus Pauling. Entonces también vemos nuestra tabla, que vemos que casi todos los elementos que se encuentran en esta parte, que son los metales, metal alcalino, alcalinos térreos, tienen una electronegatividad más baja que los que son más electronegativos, que son los no metales. Podemos ver una comparación nomás. Por ejemplo, el litio tiene 1.0 y el carbono tiene 2.5. Es mucho más electronegativo. ¿Qué nos dice? Los tipos de enlace covalente. Los que tienen menor a 0,4 son compuestos no polares. Y los que tienen
de 0,5 a 1,7 son polares. Y los que tienen mayor a 1,7 son los enlaces iónicos que ya estuvimos viendo también. Una molécula no polar, como ya dijimos, tiene un enlace menor a 0,4. Entonces, ¿quiénes son esos elementos? Acá tenemos al cloro 2, bromo 2, hidrógeno 2, oxígeno 2, flúor 2. Porque la electronegatividad del cloro, mirando otra vez nuestra tabla de electronegatividad, vemos que es 3,0. Como tenemos dos cloros, cloro 2, entonces tengo que ver 3,0 menos 3,0 es 0. Entonces corresponde a una molécula no polar, porque tiene una electronegatividad inferior a 0,4. Hagan en su cuaderno, entonces cloro 2, oxígeno, bromo, hidrógeno 2, todos son moléculas no polares. Tienen electronegatividad igual a 0. El enlace covalente polar, ahora vamos a ver los elementos polares que dijimos que tenía una electronegatividad de 0,5 a 1,7. Acá tenemos, por ejemplo, al agua. El agua, entonces, vamos a hacer su electronegatividad. El oxígeno es 3,5, vemos en la tabla, y el hidrógeno es 2,1, también vemos en la tabla. ¿A cuánto es igual esto? A 1,4. Entonces corresponde a un enlace covalente polar. Bueno, características de los compuestos covalentes. Son llamados también compuestos moleculares. Son gases líquidos o sólidos con punto de fusión bajo. Acuérdense que los iónicos eran solo sólidos. En cambio, los covalentes son gases líquidos y sólidos. La mayoría son insolubles en agua, pero sí son solubles en compuestos orgánicos como éter o benceno. También son fundidos y las soluciones acuosas no conducen la electricidad, son malos conductores. Ya pueden hacer una tabla de diferencia entre los que son iónicos y los que son covalentes. Por último, tenemos el enlace covalente coordinado, en la cual un átomo es el que da los pares de electrones para compartir de modo a hacer una molécula estable. En este caso, el ion amonio. El nitrógeno es el átomo dador y el hidrógeno es el átomo aceptor. Y se forma lo que se llama el ion amonio, que es el NH4. Y así la mayoría de los iones forman enlace covalente coordinado. En las reacciones químicas que vamos a ir viendo, vamos a ir clasificando otra vez nuestros elementos. Entonces, lo que podemos hacer es que pueden ver el video y también tienen que hacer su tarea. Gracias. Nos vemos.